Mi hermana me prohibió ir a su boda por no dejarla revisar mi teléfono, pero al final fue el teléfono de su prometido el que le arruinó la boda. Son casi las 2 de la mañana, no puedo dormir, y escribo esto con la esperanza de calmarme un poco, porque llevo días dándole vueltas al mismo asunto hasta perder la noción de si soy yo la que está mal. Voy a hacer lo posible por mantenerlo ordenado, considerando la hora y el estado en el que estoy, aunque sea para dejar los hechos sobre la mesa y que alguien de afuera me diga si de verdad estoy tan equivocada como todos parecen creer. Tengo 26 años y se supone que a esta altura debería estar disfrutando como una tonta de los preparativos de la boda de mi hermana. En lugar de eso estoy sentada en el suelo de mi habitación, escribiéndole a desconocidos porque ya no me fío del juicio de la gente que sí me conoce. Mi hermana Sonja, de 29, se casa en poco menos de un mes con su prometido, Tim, con quien lleva 4 años. Y si tuviera que decir de dónde viene todo el estrés que me tiene despierta a esta hora, tendría que nombrar varias cosas juntas. La primera es la boda misma, esa bestia que se come el tiempo y la cordura de todos los que se le acercan. Yo iba a ser la dama de honor, así que llevo semanas metida en pruebas de vestido y en catálogos con 40 tonos de blanco que para mí son exactamente el mismo blanco. La segunda es que Sonja y yo siempre fuimos muy cercanas, de esas hermanas que se cuentan todo y aparecen con helado a medianoche en la peor ruptura de la otra, y por eso lo que está pasando ahora me duele de una forma que no sé explicar. Pero la tercera, y aquí tengo que detenerme, es un detalle que durante 4 años no le importó a nadie y que de golpe se volvió el centro de gravedad de mi vida. Antes de que Tim y mi hermana se conocieran, yo ya conocía a Tim. Fuimos compañeros de trabajo casi 2 años, en el mismo equipo, mucho antes de que él supiera que mi hermana existía. Y para que quede claro, porque es el corazón de todo esto, entre nosotros nunca hubo nada. Almuerzos en grupo con otros colegas, cubrirnos las tareas cuando a alguno le tocaba faltar, memes tontos, los chismes de la oficina. Nada de cenas a solas, nada de insinuaciones, nada que ninguno tuviera que esconder. Esa clase de amigos de trabajo a los que después no invitas ni a tu cumpleaños. Cuando él y Sonja se conocieron, un año más tarde y por amigos en común, la casualidad de que yo ya lo conociera le pareció a todos un dato simpático. Tim hasta bromeó pidiéndome historias vergonzosas suyas de la oficina, y conté la vez que se presentó a una reunión con clientes con la camisa al revés sin darse cuenta hasta el mediodía. Nos reímos los tres. Durante 4 años fui la cuñada que además había sido su colega, una anécdota de sobremesa, y Sonja durmió esos 4 años tranquila al lado de ese dato. Si algo raro había en los últimos meses, era que Tim andaba distante y demasiado pegado al teléfono, pero lo achacamos todos a los nervios de la boda. Guarden ese detalle, porque yo tardé demasiado en entenderlo. Les doy todo este contexto aburridísimo de almuerzos y camisas al revés porque necesitan tenerlo fresco para entender lo absurdo de lo que vino. Porque nada de esto es la razón por la que estoy despierta a esta hora. La razón es lo que pasó hace unos días, y es lo que necesito que juzguen por mí. Sonja me llamó a las 11 de la noche, llorando. Al principio pensé que se había muerto alguien, por el tono. Me costó sacarle qué pasaba. Había estado revisando conversaciones viejas, respaldos de hace años, no me quedó claro cómo llegó a ellas, y había encontrado mensajes entre Tim y yo de la época del trabajo. 2 mensajes, para ser exactos. En uno, él me escribía que ese día me había extrañado. En otro, yo le decía que ojalá hubiera ido a trabajar. Y sé cómo suena eso sin contexto, a las 11 de la noche, para una novia estresada a un mes de la boda. Suena a algo, pero el contexto lo es todo, y es aburridísimo. Tim faltó ese día y me dejó con el doble de trabajo y una presentación que entregábamos juntos. El día que lo extrañé fue el día en que hice sola una hoja de cálculo que odiaba. El día que ojalá hubiera venido fue el día en que me tocó cubrirlo y quedarme 2 horas de más. Extrañé su ayuda, no a él. Es la clase de mensaje que le mandas a cualquier colega, y si alguien revisara mi teléfono encontraría 20 iguales dirigidos a otras 3 personas de esa oficina. Se lo expliqué con calma, porque la entendía asustada. Le recordé que en esa época ellos ni se conocían, le ofrecí mostrarle la conversación entera para que viera que alrededor de esos 2 mensajes solo hay tareas, plazos y quejas del café. Le dije que si quería nos sentábamos juntas y leíamos cada línea, que no tenía nada que ocultar sobre ese punto en concreto. Pensé que con eso alcanzaba. Me equivoqué, porque lo que vino no tenía nada que ver con esos 2 mensajes. Me preguntó, todavía llorando, si yo alguna vez había sentido algo por Tim. Le dije la verdad, que no, que nunca, que para mí Tim es el marido de mi hermana, una categoría de persona en la que mi cabeza ni registra atractivo, igual que no lo registra en un primo o en un cuñado. Y creí que ahí terminaba, pero me pidió algo que me dejó tan descolocada que pensé que bromeaba. Me pidió revisar mis respaldos viejos y mis mensajes de redes, todos, no solo los de Tim, no solo los de esa época, todo, para ver el contexto completo, por su tranquilidad. De verdad me reí, se me escapó, porque mi cabeza procesó la frase al revés. Pensé que me decía que iba a revisarle el teléfono a él, a Tim, que sería lo lógico si una duda de su prometido, y me pareció hasta sano. Cuando entendí que no, que lo que me pedía era revisar el mío, el de la cuñada, la que no se casa con nadie en esta historia, se me borró la risa. Le dije que no y quiero ser precisa, porque es lo único que importa. No le dije que no porque tuviera algo que esconder. Le dije que no por principio. Me parece una invasión enferma que alguien te exija abrir años enteros de tu vida privada, tus conversaciones con tus amigas, con tu pareja, con tu médico, con quien sea,
para probar una inocencia que nadie tendría por qué estar probando. No entregué el teléfono por la misma razón por la que no dejaría que un desconocido revisara los cajones de mi casa aunque no tuviera nada ilegal. Porque son míos. Y porque el día que aceptas que tienes que demostrar tu inocencia con tu intimidad, ya perdiste algo que no se recupera. Esa negativa, aparentemente, me volvió culpable. Y necesito que alguien de afuera me diga si soy la mala por negarme a demostrar una inocencia sobre algo que nunca hice, mientras la persona de la que tendrían que dudar sigue tan tranquila eligiendo el menú. Porque a esta hora, después de días de esto, ya casi les creo. Actualización 1. No pensé escribir tan pronto pero necesito soltarlo. Me aferré a una sola idea esta semana. Que un teléfono no se entrega para probar inocencias inventadas. Me la repetí cada vez que Sonja hacía algo nuevo, y Sonja esta semana hizo bastante. No recapacitó, todo lo contrario. Agrandó el problema en lugar de dejarlo morir. No recapacitó, todo lo contrario. Me sacó formalmente de la boda, le pidió a una prima que ocupara mi lugar de dama de honor, y salió a contar por todos lados una versión en la que la mala era yo, la que se apartó sola por orgullo, la que prefería romper la familia antes que abrir un teléfono. Servida así, sin la otra mitad, su versión era redonda, y a la gente le encanta una villana simple. Pero no se quedó ahí, y esta es la parte que de verdad me revolvió el estómago. Empezó a reescribir hacia atrás. Lo de la fiesta donde se conocieron, donde fui porque ella misma me rogó que la acompañara, en su versión pasó a ser una maniobra mía. Las veces que Tim y yo nos reíamos de algo del trabajo en reuniones familiares, que los demás no entendían porque no habían estado ahí, se convirtieron en un idioma secreto entre los dos. Una taza que le regalé a Tim hace años, una tontería con un chiste de la oficina, apareció en su relato como prueba de una intimidad que no existió. No sé exactamente qué más contó ni a quién, porque me enteraba de refilón, cuando alguien que la había escuchado me miraba de una forma distinta antes de que yo supiera qué versión circulaba. Así funcionó. No necesitó inventar nada. Tomó lo que había y lo torció lo suficiente. 4 años de convivencia normal, reinterpretados uno por uno como pruebas de un romance que nunca existió. Es escalofriante ver a alguien que te conoce de toda la vida agarrar los recuerdos más inocentes que compartes y afilarlos para clavártelos. Cuando alguien decide que eres culpable, no busca la verdad, busca munición, y si no la encuentra, la fabrica con lo que tenga a mano. Lo que tenía a mano era mi vida entera. El problema es que funcionó. Su versión, contada con lágrimas y con esa reescritura del pasado, era mucho más entretenida que la mía, que se resumía en 2 mensajes sobre una hoja de cálculo. Nadie quiere escuchar la explicación aburrida cuando le ofrecen el drama jugoso. Y así, en cuestión de días, pasé de tener un problema con mi hermana a tener un problema con todos. Aunque, si les soy honesta, en ese momento todavía creía que lo peor era la versión que ella andaba contando. No había entendido aún que lo que de verdad me iba a partir en 2 no era lo que dijera Sonja, sino de qué lado se iba a poner mi propia gente cuando la escuchara. Actualización 2. Esta semana fue peor. Y cuando digo peor no hablo de Sonja, que ya di por perdida en lo que toca a escucharme. Hablo de que su versión se salió de entre nosotras dos y se fue extendiendo, y la gente que la escuchaba no me estaba preguntando mi lado antes de creerla. Empezó por la familia. Hubo un almuerzo, al que fui con la ingenuidad de creer que podría dar mi versión cara a cara, y que resultó ser una emboscada con mantel. Apenas me senté, una tía soltó que no entendía cómo alguien podía preferir romper la familia antes que hacer algo tan simple como abrir un teléfono. Mi madre asintió. Sentí a toda la mesa esperando que me arrodillara y entregara el aparato ahí mismo, entre plato y plato. Intenté explicar el doble estándar, lo de por qué a Tim no le pedían nada, y me cortaron con que no cambiara de tema, que esto era sobre mí. Lo intenté una segunda vez, más despacio, preguntándoles directamente si a alguno le parecería normal tener que entregar años de su vida privada para probar algo que no hizo, y hasta ahí llegué, porque mi tía me acusó de ponerme dramática y de desviar la atención del verdadero problema. El verdadero problema, según esa mesa, seguía siendo yo. Me levanté antes del postre, con la certeza de que no había ido a un almuerzo sino a un juicio en el que ya estaba condenada antes de sentarme. Después vino el golpe que no vi venir, y fue el que más dolió. Un par de amigas mías, no de Sonja, al escuchar la versión de que yo me negaba a algo tan simple, me escribieron con mucho cuidado para preguntarme si no estaría exagerando, si no valdría la pena ceder para no perder a mi hermana. Una de ellas, a la que conozco desde el colegio, me mandó un audio larguísimo con tono de terapeuta, diciéndome que ella me apoyaba pase lo que pase, pero que a veces hay que tragarse el orgullo por amor a la familia, y que total, si no tenía nada que esconder, entregar el teléfono no me costaría nada. Escuchar esa frase, la de siempre, en la voz de alguien que se supone que está de mi lado, me dejó sin palabras. Gente que me conoce desde hace años, dudando de mí por un cuento. Ahí entendí lo poderosa que es una buena narración de víctima, porque le gana a la verdad y le gana hasta a la lealtad de años. Y el peldaño final de esta semana horrible fue mi madre. No me llamó para escucharme, me llamó para darme un ultimátum propio, por si el de Sonja fuera poco. Me dijo, ya sin el disfraz de la preocupación, que si insistía en mi capricho me fuera olvidando de que la familia me quisiera cerca, que no iban a tolerar que yo arruinara el día más importante de mi hermana por orgullo. Le pregunté, con la voz temblando,
si de verdad me estaba pidiendo que eligiera entre mi intimidad y ella. Me dijo que no lo pusiera en esos términos dramáticos, que solo le entregara el teléfono a Sonja y ya. O sea que sí, exactamente en esos términos. El precio de no abrir mi teléfono ya no era faltar a una boda, era quedarme afuera de todo, de la familia entera. Esa noche me dormí sintiendo que me obligaban a elegir entre mi dignidad y toda mi gente, y que cualquiera de las dos opciones me dejaba rota. Estaba completamente sola, y la única que se suponía que debía defenderme era la que sostenía el cuchillo. Esa noche, en algún momento entre la segunda y la tercera vez que intenté dormirme, me di cuenta de que llevaba semanas pensando en mí y en Sonja, y casi nada en Tim. No en Tim nervioso, no en Tim distante, no en el Tim que dormía con el teléfono debajo de la almohada. Actualización 3. Algo no me cerraba y tardé unos días en entender qué era. Sonja no es celosa. En 4 años nunca la vi montar una escena por celos, ni con Tim ni con nadie. Eso siempre estuvo ahí. Tardé demasiado en mirarlo. Sonja no es celosa. En 4 años nunca la vi montar una escena por celos, ni con Tim ni con nadie. Que a la gente no le da por convertirse en investigadora privada de un teléfono ajeno cuando duerme tranquila con su pareja. Esa idea me incomodó y la dejé de lado un par de días, hasta que no pude sacármela de encima, porque había algo que con la cabeza más fría no me cerraba. Sonja no es celosa. En 4 años nunca la vi montar una escena por celos, ni con Tim ni con nadie. Que de golpe, a un mes de la boda, se volviera esto por 2 mensajes de trabajo viejos, no encajaba con mi hermana. Algo le había encendido la alarma, y esa alarma no la había encendido yo. Así que, por primera vez, dejé de mirar mi propio teléfono como el centro del problema y miré hacia otro lado. Y una vez que empecé, las piezas aparecieron solas, piezas que había visto pasar sin darles importancia, porque quien sospecha del novio perfecto de su hermana. La última cena de todos juntos, Tim se levantaba de la mesa cada vez que le sonaba el teléfono y contestaba en la otra habitación. La propia Sonja había bromeado esa noche con que él últimamente dormía con el teléfono debajo de la almohada, y todos nos reímos como si fuera un chiste encantador. Un par de meses atrás, Tim había cancelado un fin de semana con ella por un supuesto viaje de trabajo de último minuto, y Sonja había estado esos días callada y rara sin querer decir por qué. Me acordé también de que, en la última reunión familiar, cuando alguien preguntó por ese viaje, Tim había cambiado de tema con una habilidad que en su momento me pareció simpática y ahora me parecía otra cosa. En su momento, nada. En fila, formaban un dibujo que no me gustó. Lo más perturbador fue darme cuenta de que la persona mejor ubicada para haber atado esos cabos era Sonja, que los tenía todos delante, y que había elegido no mirarlos y apuntarme a mí en cambio. Le escribí a Han, que había trabajado con los dos en esa época. No esperaba gran cosa, solo quería saber si recordaba algo que yo hubiera pasado por alto. No respondió ese día. Al día siguiente me mandó un audio cortado a mitad porque se le había acabado la batería. En el pedazo que llegó decía que había cosas de Tim de los últimos meses que no le habían gustado, que en un par de salidas lo había visto demasiado pendiente del teléfono, tapando la pantalla cuando alguien se acercaba, y que una vez lo había escuchado dar una excusa que no coincidía con donde estaba. Le escribí pidiéndole que me contara más. No respondió hasta el día siguiente. Para ese entonces yo había dormido encima de la idea y la certeza se me había enfriado un poco, que quizás era lo que necesitaba. La flecha, que durante días me apuntó entera a mí, empezó muy despacio a girar. No tenía mucho más que una sensación, pero era suficiente para no poder soltarla. Actualización 4. La flecha terminó de girar sola. Yo no moví nada. No tuve que moverlo, y eso es lo que más me cuesta ordenar todavía. No revisé nada, no filtré nada, no busqué lo que encontró Sonja, ni me puse a investigar a Tim por mi cuenta. La persona que destapó la verdad fue la misma que durante semanas me había exigido que demostrara la mía. Fue Sonja. Me lo contó días después, sentadas en mi cocina. Empezó pequeño, como empiezan estas cosas. Me lo contó ella misma, deshecha, días después. Una noche, el teléfono de Tim se iluminó sobre la mesa mientras él estaba en la ducha, con un mensaje de una tal Regina en la pantalla. No un mensaje de trabajo, ni de una prima, ni de un grupo. Uno de esos que no admiten 2 lecturas. Y ahí Sonja, la misma que durante semanas había blindado el teléfono de su novio de toda sospecha para no ofenderlo, hizo por fin lo que se había negado a hacer. Lo levantó y lo miró. Y aquí, en vez de terminar, la cosa empeoró, porque no era un mensaje. Ojalá hubiera sido un mensaje, un desliz que Tim pudiera envolver en una excusa. Era una conversación entera, actual, sostenida durante meses. La clase de conversación que no necesita que nadie explique el contexto, que no tiene detrás una hoja de cálculo compartida ni 2 colegas cubriéndose el trabajo. Todo lo que durante semanas me habían atribuido a mí, la traición, el secreto, el doble sentido, estaba ahí, completo, en el teléfono del único al que nadie quiso mirar. Sonja me dijo que lo leyó sentada en el borde de la cama, con el ruido de la ducha de fondo. Tenía unos minutos antes de que él saliera. Me dijo que no sintió rabia en ese momento. Sintió una calma que no esperaba tener, como cuando algo que ya sabías queda finalmente confirmado. Que lo peor no fue el contenido, sino darse cuenta de que su cuerpo ya lo sabía, que llevaba semanas sabiéndolo, y que había preferido apuntarme a mí con tal de no leer lo que tenía delante. Cuando Tim salió de la ducha,
Ella seguía con el teléfono en la mano. No hubo grito. Le preguntó quién era Regina, y por la cara de él, antes de que dijera una palabra, ya tuvo la respuesta. La sospecha que me apuntaba a mí explotó, por fin, en el centro exacto de donde había salido. Sonja me llamó esa misma madrugada. Y aquí está la parte que me rompió un poco, porque cuando vi su nombre en la pantalla a esa hora, mi primer reflejo, después de semanas de ataques, fue de miedo. Pensé que venía otra ronda de acusaciones. En cambio escuché a mi hermana quebrada del otro lado, diciéndome que yo había tenido razón todo el tiempo. No sentí el triunfo que había imaginado. Hubo 2 hermanas llorando por teléfono a las 4 de la mañana, una por la traición que acababa de descubrir y la otra por todo lo que había aguantado para llegar hasta ahí. Semanas fantaseando con que la verdad saliera, y cuando salió, lo único que quería era dormir y no hablar con nadie hasta el día siguiente. Y ni siquiera era el final, ni de lejos. Descubrir la verdad fue apenas el primer minuto de algo que todavía tenía que estallar hacia afuera, hacia la familia, hacia el dinero, hacia cada persona que me había señalado con el dedo. Lo que vino después fue una caída en cadena, y por primera vez en semanas, la que caía no era yo. Actualización 5. No había terminado. Descubrir la traición fue solo el primer minuto. Lo que vino después fue más lento y más raro, y no se pareció en nada a lo que yo había imaginado que sería la justicia. Lo primero, lo económico, que en una boda no es menor. Sonja canceló todo, avisó a los invitados, llamó a los proveedores, devolvió lo que se podía y perdió lo que no fue poco. El salón se quedó con un depósito de varios miles de dólares que habían puesto mis padres, algo que a mi madre le costó bastante más digerir que mi supuesto orgullo. Hubo que avisar de a una a más de 100 personas que la boda no iba, con la vergüenza que eso implica, y devolver regalos que ya habían empezado a llegar. El vestido quedó colgado sin estrenar. Meses de planificación y un dineral, evaporados por lo que había dentro de un teléfono que nadie quería abrir. La ironía es que, de haber revisado el teléfono correcto desde el principio, se habrían ahorrado hasta el depósito. Lo segundo, lo social, que fue donde de verdad se vio la clase de persona que es Tim. En lugar de derrumbarse de culpa, atacó. Salió a contarles a los amigos en común una versión en la que la enferma de control era ella, una novia paranoica que le revisaba el teléfono sin motivo, y en la pobre víctima de una obsesiva. Se saltó, claro, el detalle de que había dentro. Y durante unos días esa versión hasta le funcionó con algunos, porque suena creíble, la novia celosa. Por un momento pareció que iba a salirse con la suya, igual que casi se salió Sonja conmigo. Es asombroso lo bien que le funciona a la gente hacerse la víctima cuando controla el relato. Lo que lo hundió fue lo mismo que casi me hunde a mí, el contexto completo. Sonja no tuvo ningún reparo en mostrar las conversaciones a quien hiciera falta, y una por una, las personas que le habían creído a Tim se le fueron cayendo a medida que veían lo que había. Ahí no había forma de pedir que nadie interpretara nada. Estaba todo escrito. Fue casi poético ver cómo la misma jugada que a mí me habían aplicado, la de dar por buena la versión más ruidosa sin pedir la otra mitad, se volvía contra él en cuanto apareció la otra mitad. Terminó mudándose solo del apartamento que compartían, con la etiqueta de haber engañado a su prometida a un mes de la boda, que en un grupo de amigos es una mancha que no se lava. Los mismos que semanas atrás lo defendían como al yerno ideal ahora lo evitaban en las reuniones. Y como suele pasar cuando se levanta la piedra, apareció que Regina no era la única. Aquel viaje de trabajo por el que canceló un fin de semana nunca existió, y hubo varias de esas coartadas a lo largo de meses. Cada cosa que Sonja había justificado para no dudar de él resultó ser, una por una señal que estuvo ahí todo el tiempo, esperando a que alguien mirara el teléfono correcto. Y en el mismo movimiento, el doble estándar quedó desnudo delante de toda la familia. La misma tía del almuerzo emboscada ya no sabía dónde meterse, porque de golpe la pregunta que yo había hecho 20 veces, la que todos me esquivaron, quedó flotando esperando que la respondieran ellos. Si revisar mi teléfono era tan razonable, tan simple, tan lo mínimo, ¿por qué a nadie se le ocurrió jamás proponer revisar el de Tim? La respuesta era incómoda, porque significaba admitir que durante semanas habían elegido crucificar a la que no tenía poder y blindar al que tenía la boda. En una reunión, semanas después, alguien rozó el tema y se hizo un silencio de esos que valen más que 1000 disculpas. Nadie me pidió perdón en voz alta esa tarde, pero nadie volvió a usar la palabra orgullosa cerca de mí tampoco. Lo que más me sorprendió de mí misma fue que, teniendo por fin la razón delante de todos, no sentí ganas de restregárselas. Solo un cansancio enorme, el de haber tenido que perder tanto para que me creyeran algo que siempre fue verdad. Faltaba todavía una conversación para cerrar esto, la más difícil de todas, la que tuve cara a cara con la persona que había prendido el incendio. Y no fue en nada como me la había imaginado en las noches que pasé despierta odiándola. Actualización 6. Mi hermana vino a mi casa sin avisar, con los ojos hinchados, y se derrumbó en mi puerta antes de que yo dijera nada. Y aquí tengo que ser justa, porque sería fácil pintarla de monstruo y no lo es. No me pidió perdón con excusas, me lo pidió de verdad, del que duele. Se quedó de pie en el umbral un rato largo sin poder hablar, y cuando lo hizo, no empezó defendiéndose. Empezó reconociendo, punto por punto, cada cosa que me había hecho. Me confesó que durante meses había sabido, en el estómago, que algo estaba mal con Tim, que lo sentía raro, distante, cuidando el teléfono, que ese fin de semana que él canceló ella ya había sospechado y se había odiado por sospechar, y que en lugar de enfrentarlo a él,
porque enfrentarlo significaba arriesgar la boda, la casa, los 4 años y el papelón delante de todos. Había agarrado ese miedo y me lo había tirado entero encima. Porque yo era el blanco seguro. Porque sospechar de su hermana no cancelaba ninguna boda. Porque era más fácil exigirme el teléfono a mí, que no tenía nada, que pedírselo al hombre que lo tenía todo. Los 2 mensajes viejos habían sido nada más que la excusa, un lugar donde poner el terror que sentía sin mirarlo de frente. Me dijo que lo más difícil de asumir no era lo de Tim, sino haber estado dispuesta a sacrificarme a mí, a su propia hermana, con tal de no sacrificar la fantasía de la boda. No la perdoné en el acto, no soy tan rápida. Le dije que me había dejado sola contra toda la familia, que había permitido que nuestra madre y mis propias amigas me trataran como a una mentirosa. Lo aceptó todo sin defenderse, que es lo mínimo. Estamos hablando, despacio, reconstruyendo algo que se rompió y que no vuelve a pegarse de un día para el otro. Con mi madre fue más frío, vino a disculparse, pero con la incomodidad de quien lo hace porque los hechos la obligaron, no porque entendió. Me dijo que lamentaba haberme llamado orgullosa, y le contesté que no había sido orgullo sino un límite, y que la diferencia entre las dos cosas era justo lo que a ella se le había pasado por alto. Lo dejó ahí. Con las madres una aprende a elegir sus batallas, y esa la dejé pasar. De Tim no sé casi nada, y me gusta que sea así. Sé que se quedó sin boda, sin novia y con una familia entera, la nuestra, que pasó en una tarde de adorarlo a no querer volver a verlo. Sé que las amigas que me habían escrito para pedirme que cediera ahora no se atreven ni a mirarme a la cara, y que una de ellas intentó disculparse con un mensaje que dejé sin responder, no por rencor, sino porque ya no me queda energía para gente que solo cree en mí cuando le llega la prueba servida. El hombre al que nadie quiso incomodar con una sospecha terminó siendo la sospecha entera, y la única cuñada de la que se podía desconfiar sin consecuencias resultó ser la única persona limpia de toda la historia. Así que ese es el final. No fui a la boda, en efecto, porque no hubo boda a la que ir. No entregué mi teléfono, y resultó que el teléfono que había que mirar nunca fue el mío. Sonja todavía no me ha dicho en voz alta que yo tenía razón. No lo necesito. Lo sé por cómo me llama ahora, a horas normales, sin que le tiemble la voz. Lo sé por cómo habla de Tim, sin buscar que yo la contradiga. Estamos reconstruyendo algo, despacio, sin ponerle nombre todavía. A veces eso es lo único que se puede hacer. Hubo noches en que de verdad llegué a creer que la mala era yo. Eso es lo que más me queda de todo esto. No la rabia. Esas noches.